Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez. La Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, está con ustedes en esta noche en el Diplomado Fe y Política. En esta tarde, como les decía, al finalizar cada uno de los módulos vamos a tener un foro. En esta noche tendremos el foro. Vamos a trabajar un acercamiento al tema del compromiso político de los cristianos en tiempos de desencantos. Tenemos tres invitados en esta noche. El doctor José Arturo Luna Vargas, director del Instituto Colombiano de Análisis Existencial y Logoterapia. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista, magíster, doctor en Humanismo y Humanidades y Persona por la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia. Es candidato al Senado y activista político. Igual también tenemos invitado al magíster Pablo Escobedo Garay, desde México, nos acompaña. Él es magíster en Ciencias de la Familia para la Consultoría por el Instituto Pontificio Juan Pablo II para la Familia de la Universidad de Anáhuac, licenciatura en Ciencias Políticas y de Administración Pública en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Y el doctor Alfonso Insuarti Rodríguez, doctorado del Instituto de Pensamiento y Cultura América Latina, Formación Sujeto y Conciencia Histórica, magíster en Conocimiento y Cultura en América Latina por el IPECAL, especialización en Ciencia Política y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Colombia, desde la sede de Medellín, licenciado en Filosofía por la Universidad San Buenaventura de Bogotá y abogado por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Anahuala. Damos una cordial bienvenida a todos y todas en esta noche. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar paso en este momento, vamos a acercarnos al tema y cada uno de los invitados tendrá 15 minutos para hacer ese acercamiento y al final tendremos una ronda de preguntas para finalizar nuestro foro. Damos paso al doctor José Arturo Luna Vargas. Bienvenido, doctor, y a partir de este momento va a tener sus 15 minutos. Entonces Bien, ya le voy a poner su presentación. gracias. Y le Gracias, damos. buenas noches a todos y a todas por este espacio de diálogo y a las directivas, ¿no? De este diplomado, de este foro, las directivas, ¿verdad? Todos ustedes por este diálogo. Bien. Bueno, serán 6 puntos así, ¿no? Breves, obviamente son flash, ¿no? Porque el tema, pues, obviamente es amplio. Entonces, veamos a ver la diapositiva. Me voy adelantando un poco. Bueno, recordemos pues que obviamente frente al tema, digamos, fe y política, pues obviamente podemos decir que hay miles y miles y miles de interpretaciones, ¿verdad? De hermenéuticas, ¿verdad? De hermenéutica, porque pues como dice un dicho, obviamente cada uno habla del paseo según le haya ido. Y obviamente, pues ahí, pues obviamente cada una tiene una interpretación, se puede decir, ¿no? Una hermenéutica sobre un texto. Y entonces, algunas ideas, el compromiso político de los cristianos en tiempos de desencanto. Primero, obviamente esto es una superreducción que hago yo en Colombia, hablo por Colombia, ¿no? Pues no hablo no, por otro país. Bueno, puedo hablar un poco de Brasil, en fin, México, algunos países que he visitado, pero me concentraré más en Colombia, ¿no? Hay como dos grandes posiciones, pero obviamente ahí hay muchos matices al interior de cada uno, ¿no? Y yo parto del problema que hubo o el tema que hubo cuando el plebiscito, el tema de la paz, el sí al acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Recuerden que hubo ahí dos posiciones, unos que defendían, digamos, de alguna manera el statu quo, digamos, que decían, no, no hay que hacer diálogo con las FARC y pues no a ese acuerdo, digamos, no al acuerdo. Y otros que decían, obviamente, hay que hacer el acuerdo con las FARC y había que aceptar ese acuerdo con las FARC, no imperfecto todo lo que sea, pero había que aceptarlo. O sea, en Colombia muchos vemos como esas dos tendencias, unos que están en la defensa del statu quo, ¿no? Del estado de cosas, llamémoslo así en general, obviamente, y otros que dicen, no, hay que confrontar ese sistema de cosas que tenemos, ¿no? Bueno,
Segundo, pienso que un objetivo, o por lo menos hablo por mi persona y otros miles de personas que conozco, que tengo contacto, hay que hacer una defensa de los marginados, de los pobres, de los últimos, ¿sí? Me parece que un político, alguien que esté metido en política y que pues trate de vivir el cristianismo, el catolicismo, que trate, pues debería defender a los marginados, los pobres, los últimos, ¿no? Ustedes saben que Colombia tiene uno de los peores índices Gini del mundo, ¿no? Ahí hay un debate, pero nos ubican siempre de tercero, de cuarto, de segundo. Bueno, dejémoslo en los 5 primeros lugares del mundo. Colombia es uno de los 5 países más desiguales del mundo, según el índice Gini. Entonces, bien, pensamos que ahí debe haber una defensa de los marginados. Tercero, obviamente, y ahí de una vez se liga con la Laudato Si, digamos. Yo pienso que un compromiso político de un cristiano, de un católico, debe ser la defensa de la naturaleza, ¿no? Y por ende, como lo diría al final, pues eh, apoyar la Laudato Si, ¿verdad? Bueno, otro elemento, digamos ahí, polémico y todo, pero de eso se trata también, ¿no? Porque muchos pensamos que ahí volvemos al tema del, del acuerdo de paz con la FARC, ¿no? Unos que plantean una confrontación del modelo, ¿sí? Del modelo económico neoliberal, ¿sí? Y de la arquitectura económica financiera internacional. Ahí hay un debate, ¿no? Ahí hay un debate y están también las dos posiciones, ¿no es cierto? O sea, unos que dicen, no, hay que seguir el consenso de Washington, digamos, hay que seguir apoyando lo que se llama el consenso de Washington, un modelo pues rentista, de alguna manera en la economía financiera rentista, ¿no? Y otros que plantean, no, hay que confrontar ese modelo neoliberal y esa arquitectura, hay que replantear la economía financiera internacional. No, ese es otro debate que hay ahí. Pensamos, y hablo por mí, por miles de personas que conozco, que sí hay que confrontar ese modelo económico liberal y hay que confrontar esa arquitectura económica financiera internacional. Un punto importante, el quinto punto, pues creemos que, digamos, un desafío grande, grande, grande que tenemos, ¿sí? Es capacitar y ojalá, pues bueno, en fin, ¿no? Capacitar miles de activistas, digamos, de personas, ¿sí? De artesanos de la paz, llamémoslo así, ¿no? Artesanas, artesanas y artesanos de la paz, ¿sí? Para ser activistas en busca de la unidad en la diversidad. Creemos que ese es un presupuesto fundamental de todo cristiano, católico, y más de alguien comprometido en la política. Es decir, ustedes saben que hay movimientos transversales en el mundo. Por ejemplo, el movimiento Políticos y Políticas por la Unidad es un movimiento transversal que lo impulsa el movimiento de los focolares junto con otros movimientos, obviamente, ¿no? Y es un movimiento transversal, ¿por qué? Porque hay políticos y políticas, ¿no? De diferentes partidos políticos, ¿no? Y que queremos que impulsar un modelo económico a nivel humano, humanista, ¿no? Impulsar todo un tipo de antropología relacional, por ejemplo, o sea, que haya toda una antropología relacional que permee todo el hacer político, ¿no? Ya hay una célebre expresión de Chiara Lubick, una pedagoga italiana, fundadora de este movimiento, que dice, la política debería ser el amor de los amores, ¿sí? Una bella expresión que me impactó mucho hace muchos años que fui candidato al Senado por el Partido Verde cuando estaba Mocus, y ese amor de los amores, es decir, la política debería ser la que logra que esa parejita que se quieran puedan casarse, puedan tener una vivienda, por ejemplo, ¿no? Ese será un amor, ¿no? Que aquella persona que no tiene trabajo, pues hay que darle un trabajo, buscarle un trabajo. Entonces la política debería ser esa praxis del amor de los amores, ¿verdad? Eh, la fraternidad debería ser el método del hacer política, ¿no? Y también el objetivo del hacer política, ¿no? Creemos que un cristiano, un católico, desde esta perspectiva, debería, digamos, sí, tener la fraternidad como metodología,
y como objetivo del quehacer político, ¿no? Entonces, consideramos que es un gran desafío, ¿no? Crear pedagogías, procedimientos, métodos. ¿Para qué? Para buscar la unidad en la diversidad. Es decir, que empecemos primero por lo que nos une, y esto es bien importante también como procedimiento. Es decir, empecemos primero por lo que nos une, ¿sí? ¿Qué nos une a los católicos, a los cristianos en este momento? Metámonos con los católicos, digamos, bueno, somos cristianos, cristianos católicos, digamos, ¿no? ¿Qué nos une? Bueno, la Biblia, por ejemplo, no el Evangelio, ¿sí? Nos une eso. Bueno, trabajemos sobre eso, busquemos qué nos une y después vamos a ver esas diferencias que hay, ¿no? Y así en todos los campos, no solo en el Evangelio, por supuesto, en la Biblia, sino no. Entonces, por ejemplo, ¿estamos unidos con el tema de la paz o no estamos unidos con el tema de la paz? Porque yo conozco todavía muchos católicos que no están de acuerdo con este tema de la paz total, por ejemplo, que plantea el gobierno actual, ¿sí? O que Monseñor Fabio Henao y bueno, muchas personas, ¿no? De la jerarquía han dicho, hay que apoyar la paz, o sea, no podemos irnos matando. Pero ustedes saben que hay católicos, y yo conozco mucho católico, mucho cristiano que dicen, no señor, no se debe dialogar con esta gente. Entonces, creemos que hay que, repito, buscar primero lo que nos une y después vamos a ver lo que nos divide. Pero si creamos capital social, como se llama, capital de relaciones, ¿sí? Si creamos encuentro entre nosotras, nosotros, nos queremos, nos respetamos, nos escuchamos. El Papa hablaba de la pastoral de la escucha, ¿no? Entre otras cosas. El Papa hablaba de la pastoral de la escucha, ¿no? Que es clave, es escucharnos, es estar atentos, es actitud fenomenológica frente a la otra persona, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, si trabajamos en eso, esa pastoral de la escucha, ese qué es lo que nos une, después ahí nos vamos queriendo, nos respetamos y vamos a afrontar en mejores condiciones de confianza frente a la otra persona lo que nos separa, ¿sí? Ese creemos que es un desafío fundamental. Artesanas y artesanos por la paz, artesanas y artesanos por la unidad en la diversidad. Y por último, obviamente creemos muchos católicos, cristianos, ¿no? Creemos que hay que impulsar estos documentos del Papa. Fratelli Tutti, que tiene una base obviamente en esta pues, antropología relacional, ¿no? Que remite a un tema teológico profundo y un debate fuerte, ¿no? Entre la ontología unitaria o la ontología trinitaria. Es un tema profundo de la teología, un debate que hay, ¿no? Y este Fratelli Tutti creemos que va por la vía de lo que se denomina hoy, según los estudiosos, la ontología trinitaria, o sea, un modelo trinitario, digamos, ¿no? Que nos guía, que nos ayuda a esa antropología relacional, ¿no? A esa unidad en la diversidad, ¿verdad? Y que eso implica una ontología más horizontal, ¿no? Un diálogo más horizontal, menos vertical, como puede ser de la ontología unitaria, ¿no? Muy jerarquizada, ¿no? Muy cartesiana de pronto, muy de René Descartes. Mientras que esta ontología trinitaria es más, podemos decir, hacia una mirada de la complejidad de Edgar Morán, ¿sí? Podemos decir que es más horizontal, obviamente, ¿sí? Entonces yo pienso que, y pues, pues conozco muchísima gente que va por esta idea. Un católico que debe hacer como político, practicante, como persona es impulsemos la Fratelli Tutti y Laudato Si. Bueno, esto a grandes rasgos así, ¿no? Para estar en el tiempo, para tratar de, obviamente, cumplir, ¿no? Y estar aquí atentos a escuchar a nuestros nuevos comentaristas, son los temas que, desde mi perspectiva, que obviamente está basada, pues obviamente, ¿no? En muchísimas personas más y muchísimos documentos más, para decir estos 6 puntos que creemos fundamentales, que debe ser el compromiso político de los cristianos en estos tiempos de desencanto. Por ejemplo, tenemos este drama ahora que es una cosa inaudita, o sea, es una cosa que uno dice, pero este golpe de Hamas a Israel y esta respuesta de Israel. Sabemos que Israel obviamente ha violado
muchísimas llamados de la ONU y declaraciones de la ONU a que no siga invadiendo territorio palestino. O sea, Israel ha cometido por años, ha, ha pasado por alto las recomendaciones de la ONU. O sea, la ONU a Israel no le dice nada, simplemente, o sea, no le hace caso, porque obviamente hay países muy fuertes. Ustedes saben que pues está Estados Unidos, etcétera, etcétera, que defienden a Israel. Y claro, Hamas reacciona de esta forma, pero obviamente es una reacción, mejor dicho, totalmente sangrienta, equivocada estratégicamente hablando, y ahí estamos en una guerra que tenemos que ver cómo frenamos esta guerra, porque es que no se puede decir que hay muertos buenos y muertos malos, no, cualquier ser humano es un ser humano, tiene una dignidad y como tal, hay que respetar la vida de cualquier ser humano, sea lo que sea, pero hay que respetarlo, es la dignidad del ser humano. Luego, tenemos que ver rápidamente cómo conciliar, rápidamente, como ha dicho Brasil, hay que conciliar y hay que frenar esta guerra fratricida también aquí en el Medio Oriente, que también se puede llevar media humanidad, entre otras cosas. Bueno, yo termino ahí. Gracias, muy amable. Espero que ahora nos veamos unos minutos más para dialogar, para algunas inquietudes que podamos saber. Agradezco, repito, la invitación y esta escucha. Gracias, Miguel. Estoy atento. Listo, doctor Arturo, muchísimas gracias. En este momento no sé si ya está Pablo. Sí, bueno, ¿se escucha? Pablo, bienvenido, hermano. Sí, lo escuchamos, pero no lo vemos. Hola, hola, buenas noches. ¿Ya? Ok, Ahora sí. gracias. Ok, muy Excelente. bien, vamos a dar el paso precisamente a Pablo, que nos acompaña desde México. ¿Desde qué sitio nos acompaña, Pablo, allí en México? Zacatecas, México. Desde Zacatecas nos va a acompañar. Entonces, Pablo, a partir de ahora va a tener 15 minutos también para compartirnos de su experiencia a nivel precisamente alrededor de esta pregunta que estamos trabajando hoy, el compromiso político de los cristianos en tiempos de desencantos. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, estaré compartiendo, pregunto. Ok, entonces, Pablo, ya lo hago. Ya puedes compartir. Ok, un momento, que esto se trabó. Ok, no estoy compartiendo todavía, ¿verdad? No, todavía no. Le das compartir pantalla y a partir de ahí ya pues. Listo, ¿me puedes indicar si ya se ve? Ahí ya se ve perfecto, Pablo. Excelente. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio para poder compartir con ustedes. Y bueno, repitiendo un poquito a lo mejor lo que ya han comentado nuestros otros compañeros, el compromiso político de los cristianos en los tiempos de desencanto, vaya título que nos pusieron, ¿verdad? Pero también vaya responsabilidad. Debemos de tener en cuenta que estamos viviendo una humanidad herida, sorda, fragmentada, polarizada. El Papa Francisco nos lo ha estado insistiendo constantemente en los últimos documentos sociales, las últimas encíclicas. Por aquí nuestro compañero de hace un momento, nuestro hermano, nos mencionaba la Fratelli Tutti, ¿verdad? La Laudato Si. Y ciertamente vivimos una crisis antropológica de gran envergadura que nunca hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Nunca habíamos estado en una situación en la que el ser humano ya no sabe qué es ser humano. Y eso es lo más grave, porque, bueno, en concreto en nuestra situación en México, para contextualizar a todos aquellos que no están o no viven aquí en México, tenemos un gobierno populista y fallido. El caso de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza el partido Morena y que es nuestro presidente de la República. Le queda un año, el próximo junio tenemos elecciones, julio, perdón, tenemos elecciones y para septiembre entraría la nueva presidencia de la República, que muy posiblemente va a ser continuidad con una mujer que se llama Claudia Sheinbaum. Y pareciera que fuera muy bueno porque es una alternancia. Venimos desde el año 2000 para acá en una transición democrática.
que pensábamos iba a consolidar, pero no se ha logrado. Y el hecho de que una mujer llegase a ser gobernante sería muy bueno, pero también tenemos por ahí la situación de que encabeza o encabezaría de manera sumamente radical, en este caso, todas las propuestas progresistas que han traído los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Tenemos un narcoestado, por eso también estamos en un estado fallido. Hoy por hoy, en toda la República Mexicana, estamos teniendo que los cárteles del narcotráfico se están peleando todo el territorio, nada más por mencionar, aquí en mi estado, Zacatecas, que se encuentra al centro del país. Tenemos 11 cárteles luchando porque es paso obligado al norte, al sur, al este o al oeste. Y de estos 11, pues estamos diciendo que a nivel República Mexicana tenemos las 3 ciudades más peligrosas por el momento. Bueno, lo del peligro de la transición democrática, se han metido las manos por parte del mismo gobierno tremendamente para que pues, quede su candidata, inflación económica y anuncio de una devaluación nuevamente histórica. Digo, porque ya venimos de devaluación tras devaluación tras devaluación, pero vamos para allá que vuela también. Implementación ideológica en México como pues no tiene precedentes tampoco. Yo creo que toda América Latina ha estado con esta situación, no nada más la ideología de género, sino un montón de ideologías que van fragmentando más la identidad del ser humano y mucho más allá también, o sea, la propia cultura y la propia identidad. Ignorancia culpable del mexicano. Tenemos un analfabetismo ciudadano. Somos muy buenos para exigir que se nos dé, que se cumpla, que se haga, pero somos muy malos para dar. Tenemos muchísimo miedo. Tenemos una nación polarizada y dividida. El presidente de la República se ha encargado de estarlo enfatizando constantemente. Por un lado, los chairos, o sea, los chairos viene siendo toda la clase social y política de bajo ingreso, algunos académicos, digámoslo de alguna manera, pero completamente izquierdosos. Y los fifís, que es el lado neoliberal, económico, estudiado. Y tenemos una iglesia perseguida. Este año ha sido un año muy, muy importante para nuestra iglesia porque se ha lanzado desde la Conferencia del Episcopado Mexicano una campaña muy fuerte para buscar la paz y ahora también para empezar a buscar la participación ciudadana. Y el objetivo que tiene la conferencia, pues empezó con un programa a partir del asesinato de 2 jesuitas en la sierra de Chihuahua, al norte del país, en uno de los estados colindantes con Estados Unidos, por exigir la paz, y se fundan lo que son los diálogos sociales por la paz y se fundan los foros, y con esto viene una serie de búsqueda de buenas prácticas que nos van a llevar o nos tienen que llevar como Iglesia Católica Mexicana al diálogo, al encuentro con el otro, porque bueno, a través de esto se han logrado hacer o se ha logrado aperturar muchos espacios que antes se pensaban impensables. Un ejemplo, aquí en Zacatecas, al momento de armar los diálogos, se tuvo la participación de la Universidad Autónoma, de la parte más radical de la Universidad Autónoma que nunca se imaginaron realmente, ni de aquel lado, ni de este lado, ni de ningún lado, que las izquierdas radicales con la iglesia iban a estar unidas hasta cierto punto, porque tampoco podemos decir que fue total, junto con la masonería, junto con grupos de choque progresista, como algunas feministas, pues todos en la misma mesa. Estaba ahí el obispo, estaba ahí el coordinador, el presidente de la logia masónica, estaba ahí el rector de la universidad, estaba ahí la encargada de redactar el tema de la despenalización del aborto, y todos buscando un tema en común. ¿Cuál era? La paz, porque es lo que nos une. Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones que nos turban realmente, tenemos esperanza, y la esperanza es maravillosa. ¿Por qué? Porque tenemos a una Santa Madre que está aquí, que no nada más se apareció y vive en México, sino se apareció y vive en toda América Latina, y que le dijo a un indito, a San Juan Diego, y nos lo dice a todos nosotros: no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o angustia.
Esto se lo decía Juan Diego cuando tenía que ir a visitar a su tío, perdón, porque estaba enfermo. Y la respuesta es maravillosa. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete cosa alguna. Y pensando exactamente en que estamos a 500 años, primeramente Dios, ahora en el 31, estamos a 500 años del milagro guadalupano y en el 33 estamos a 2000 años de la redención, pues tenemos una oportunidad como iglesia, como católicos, de salir adelante, de, de buscar esta unidad que nos está exigiendo nuestra fe. Y se me acaba de trabar la computadora. A ver, listo. Nos dice Fratelli Tutti, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro, con ingenio y con audacia. ¿Por qué quise recapitular así varios pedacitos, varias citas de la Fratelli Tutti y de algunos otros documentos? Porque nos dan demasiada luz. San Ignacio de Antioquía tiene una reflexión extraordinaria, ¿no? Hay que estar firme como el yunque al ser golpeado ante las adversidades. ¿Por qué? Porque al estar así, a pesar de que tenemos, por ejemplo, la resistencia del metal, que se somete al frío, se somete al calor, se somete a los golpes, que el yunque no se deforma, así tiene que ser nuestra fe. Si realmente nosotros como cristianos creemos en lo que estamos profesando, pues esa creencia tiene que salir afuera, a la sociedad, a la comunidad, y la mejor manera de expresar esta creencia es la participación política. Necesitamos despertar a los políticos. ¿Quién es un político? Pues todos somos políticos, todos estamos llamados a trabajar en la política, algunos de manera partidista, algunos de manera sindical, algunos de manera en el magisterio, otros dentro del sistema empresarial, otros desde la casa. Al final de cuentas es política. Sin embargo, tenemos que despertar esa vocación concreta al servicio por el bien común. Y este servicio por el bien común es mirar, escuchar y estar como Jesús mira, escucha y está al otro. La mirada de Jesús genera una actividad misionera de servicio, de entrega. Su amor cura miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Es ir realmente a ver, ustedes estuvieron viendo días pasados cuáles son los valores, cuáles son los principios de la doctrina social católica. Y el principal principio, el principal valor va a ser la dignidad de la persona humana. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, vamos a llegar a través de la participación. Y la participación nos va a motivar al bien común. Y el bien común debe de motivar al amor, que al final de cuentas. ¿Y qué es lo que Jesús nos enseñó? Jesús nos enseñó el Evangelio del Amor. Y esto es un reto bastante fuerte. ¿Por qué? Nos dice de nuevo el Papa Francisco, el Señor da la misión y el hombre a cada paso que da debe discernir qué decisión debe de tomar. El discernimiento es esa reflexión de la mente, del corazón que debemos hacer antes de tomar una decisión. Y estas decisiones las debemos de tomar siempre en comunión, las debemos de tomar en un diálogo fecundo. Cierto, es complicado, es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque entran en este caso los fundamentos y criterios para la participación. ¿En qué estamos de acuerdo? ¿En qué estamos de acuerdo los cristianos? A veces ni siquiera dentro de la misma iglesia estamos de acuerdo en muchas cosas. Pensamos que nos une nuestra fe o nos une el bautizo y de repente vemos que estamos más separados o más divididos. ¿Y qué nos separa? Pues yo creo que ahí es muy fácil hacer una lista enorme para decir, es que estamos divididos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero realmente tenemos que hacer bajo el método pastoral, ver, juzgar y actuar. Tenemos que realmente hacer este diálogo que pueda resolver los conflictos, de poder aceptar, sentarme con el de enfrente. Ahorita, no sé si han visto sus redes sociales de repente en donde aparecen distintos influencers católicos y se están pegando unos con otros, o la dicotomía que se está dando, no es más, el enfrentamiento que se está dando entre pro Francisco o en contra de Francisco, y podemos continuar así, pero no se trata de esto porque no vamos a llegar a ningún lugar. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado,
o sea, no poder dialogar. Hay silencios que significa volverse cómplices de graves errores y pecados, pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. ¿En qué estamos de acuerdo? Pues estamos de acuerdo en que somos hijos de Dios, por lo menos dentro de la iglesia, y hacia afuera estamos de acuerdo en que todos tenemos dignidad y todos tenemos derechos y todos queremos ser felices. ¿Qué nos une? Pues nos une esta vida, esta unidad, esta casa común, nos diría el Papa Francisco, que nos separa nuestros egoísmos, nuestras diferencias, en este caso concupiscientes, nos separan nuestros individualismos. Pero si vamos y escarbamos un poco más al fondo, y qué fue lo que pasaba un poquito con esta, sobre todo con esta mujer que era la promotora de la ley, la que redactó la ley para despenalizar el aborto aquí en el estado de Zacatecas. Porque en la primera reunión estaban distintos colectivos, o como les llaman ellas, colectives, y como 2, 3 monitos de la iglesia, entre ellos yo, y se puso durísima el dime y el direte, pero al final de cuentas llegamos a ese punto. Indistintamente de nuestras creencias, ¿qué nos une? Pues bueno, en este caso somos mexicanos o somos zacatecanos y nos une nuestro mismo suelo y nos une nuestras tradiciones, y aunque le pese a quien le pese, bueno, nuestras tradiciones son judeocristianas, ¿no? Y nos une que todos estamos conviviendo dentro del mismo techo que es el cielo, y que tenemos que llegar a un mismo camino, o sea, buscar el bien de los demás. ¿Cómo podemos llegar a todo esto? Bueno, la Virgen de Guadalupe pues hace o propicia el milagro de las flores a pesar del hielo. Cuando le pide el indito esa prueba que le dice el obispo Fray Juan de Zumárraga, a ver, pues pruébame, ¿verdad? Que es cierto lo que me estás diciendo. La Virgen hace lo impensable, hace que florezcan rosas de Castilla en el lugar menos esperado, en la fecha menos esperada, estaba helando, había hielo en el lugar, y sin embargo en el ayate del indio aparece la imagen, se ve reflejada la imagen de la Virgen, se queda ahí nuestra Santísima Madre, y eso es lo que nos está pidiendo, y la Conferencia del Episcopado Mexicano nos hace un eco muy fuerte, incluso fue a partir de una exhortación del Papa Francisco, ¿no? A construir la casita sagrada. Porque, ¿qué es lo que pide la Virgen? Háganme una casita, quiero mi casita aquí. Y entonces hoy nos está llamando vamos a hacer la casita sagrada en cada uno de nosotros. Hermanos, México es bien, bien simpático. Podremos ser, fíjense bien, podremos adorar, venerar a la satánica muerte o a la santa muerte, como se le conoce acá en México, que pues, es un culto satánico. Podremos ser asesinos, podemos ser violadores, podremos ser lo que tú quieras, pero no. Y católico, no. Cristiano, pues tampoco, tal vez, ¿no? Dios, pues lo respeto. Pero no me toques a la Virgencita de Guadalupe, porque esa es mi mami. Y incluso muchos narcotraficantes o muchas personas, en este caso, que se dedican a hacer el mal, primero van y se encomiendan a la Virgen de Guadalupe. Ay, mamita Lupita, te encargo por favor que me bendigas para que hoy pueda secuestrar bien. Y sonará muy botana, sonará muy de risa, pero es una realidad. Y bueno, esto es algo que al mexicano lo une. Entonces busquemos que esto que lo está uniendo mal se una bien y se una realmente bajo la gracia de Dios. Un En minuto, efecto, Pablo. gracias. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente, el que no hemos de tenerle miedo. Fratelli Tutti, de nuevo, número 70, en la cuestión de el buen samaritano. Quisiera nada más, ya para ir cerrando, compartirles estas dos reflexiones. Las voy a leer muy rápido porque, bueno, ya nos limitaron. Y los invito a que conozcan a Anacleto González Flores. Él es el patrón de los laicos mexicanos y es un mártir de la guerra cristera. Y nos dice, tiene bastantes documentos y participación social y política. Hasta ahora, todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga
obre, realice, que solamente Él haga algo o todo. Y por esto todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa en nuestra patria que rezar, sumergirnos en éxtasis, quedarnos dentro de nuestras iglesias de rodillas en espera que Dios solamente lo haga todo. Hace 100 años escribió esto, es una exhortación, y sin embargo, lo seguimos viviendo. Plebiscito de los mártires se llama este documento. Ahí ya se me tragó esto, permítanme. Y luego dice, sobre nosotros pesa una obligación mayor que sobre los demás hombres, pues nuestra misión es orientar, dirigir, encauzar, fijar el camino que los demás han de seguir y sacrificarnos constantemente para servir de modo con una vida llena de amor al bien y a la virtud, a toda la sociedad. Esta es la participación política de los cristianos en los tiempos de desencanto, y este es Anacleto González. La libertad no se pide, se arrebata, y para arrebatarla no necesitamos más que organizarnos, respaldar nuestra opinión y nuestros derechos con fuerza moral, cuya gravitación resquebraje las espaldas y los puños de nuestros verdugos. Esa es la tarea, o sea, queremos participar en la política, tenemos que ser congruentes, tenemos que dar testimonio. Recordemos que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. Evangelium Gaudium, Papa Francisco 2020. Espero que con esto les pudiera dar un poquito más de luces, no nada más sobre la realidad que vivimos en nuestros países, sino sobre la realidad que vivimos como humanidad y una motivación para participar en la política. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Ahorita lo invito para que escuchemos al siguiente invitado y luego al final tendremos un espacio para preguntas y para con la conversación. En este momento damos el paso al doctor Alfonso Insuasti Rodríguez, quien nos acompaña desde la Universidad de San Buenaventura de Colombia, Bogotá, Medellín. Muchísimas gracias, doctor Alfonso. Gracias, invitado por este foro. No, Miguel, gracias por la invitación. Sé que me entré acá. Bien, gracias. Voy a conversar algunos elementos de reflexión y ahora el acompañamiento. Alfonso, está teniendo problemas con el micrófono, entonces nos toca dejarlo súper quieto porque está sonando muchísimo. Entonces, no te estamos entendiendo nada. Tiene un corto el micrófono. Ahí se escucha mejor. Ahí está un poco mejor. Sí, es que toca tenerlo casi quieto porque ahí tiene un corto con el micrófono, está molestando muchísimo. La cámara está perfecta, pero el micrófono sigue con corto, o quitarlo de pronto, no sé. ¿Así? ¿Sigue con corto? Ahí ya está mejor. Bien, voy a tratar de mantenerlo quietico. 15 minutos quieto. Listo, hermano, sí, bienvenido, sí. Gracias. Vale, me vas avisando cuando se daña el sonido, por favor. Bien, el tema es provocador, entonces enunciaría algunas ideas que surgen del ejercicio que venimos realizando desde investigación, que dirigimos un grupo de investigación, pero a la vez participamos del Comité Nacional de Participación, una instancia creada en el marco del diálogo ELN-Gobierno. Y ahí tenemos algunos elementos de análisis o algunos elementos de reflexión que bien pudiesen ser útiles en este espacio. Espero que así sea. Entonces, lo primero es el desencanto. ¿El desencanto de qué? Y vemos que estamos ante un mundo en el que tal vez va en un proceso de autoaniquilación tan acelerada que no nos da tiempo o no nos ha dado tiempo de poder reflexionar exactamente qué significa el momento en el que estamos y qué significa nuestras acciones o inacciones en un momento como este, en un momento crítico. A nivel global, rápidamente sabemos de la crisis y el colapso, algunos llamarán colapso civilizatorio, que se expresa en una crisis climática profunda, en una, como lo dirá el IPCC de las Naciones Unidas, es una una tragedia que se está generando en todos los países en términos climáticos, producto de la acción del hombre.
de la acción no del hombre que habría la claridad, sino de un tipo de ser humano, de unas formas como nos relacionamos en términos de producción y consumo. Diríamos que esa cultura del hombre blanco occidental. Y ahí tenemos una responsabilidad nosotros. Más o menos, pero tenemos una responsabilidad. En tanto permitimos que nuestros gobiernos tomen X o Y decisiones. Entonces tenemos un planeta al límite. Y ese sería un desencanto en tanto que parece ser que las acciones de movilización, las acciones de resistencia, las acciones en pos de una transformación no dieran efecto, y allá hay un desencanto profundo, y ya el Papa da una ruta para poder transformar esas realidades. Va por ese lado. Lo otro, tenemos una crisis, aparte de esa crisis, una crisis que nos lleva también debido a una suerte de forma de comprender la relación del ser humano con la naturaleza, entendida la naturaleza como recurso, y las disputas del poder y del mercado. Entonces nos llevan a una confrontación global en diferentes expresiones. Tenemos la guerra que se desarrolla en Ucrania, que en realidad es entre la OTAN y Rusia, en términos económicos, nada más ver quién es el que invierte dinero en la guerra para entender quiénes en realidad están en confrontación, más allá de los discursos. Entonces es una suerte en un momento en el que necesitamos tiempo y dinero y recursos para transformar esta crisis, pues nos metimos en más crisis, o nos metieron, porque es una suerte de disputas por el poder. Entonces, necesitamos ideas como las de San Francisco en su momento, y eso es lo que hace el Papa, tratar de rescatar el concepto de la paz, su profundidad, develar una realidad y apostarle a una transformación de fondo, cultural y del sujeto. Hay otra situación muy complicada en este nuevo orden global, este nuevo orden que emerge, que llamarían algunos un orden multipolar, en el que la cultura occidental ya da pisos de llegar a su límite, y es necesario que renazcan otras apuestas o otras propuestas culturales que han sido invisibilizadas, a propósito ahora que viene el 12 de octubre, o que han sido aplastadas o que han sido destruidas, lo que Boaventura llamará epistemicidios. Esas destrucciones de los saberes, de la multiplicidad de saberes, y ahora tendríamos que escucharnos más a nosotros mismos en términos de nuestros orígenes, las comunidades originarias, las comunidades indígenas, que tienen muchas respuestas a estas crisis ambientales, climáticas, e incluso de capacidad organizativa y de tomar decisiones como colectivos. Nosotros, urbanos, somos de una cultura más individualista, sálvese quien pueda, a pesar de que nuestros discursos digan otra cosa. Y tenemos en cadena otra crisis, que es la crisis del sinsentido. Es un vaciamiento del sentido, que implica dentro de ese vaciamiento la construcción de una realidad basada en mentiras, en manipulaciones, en cortes editoriales, un manejo de los medios de comunicación muy perverso, que busca mover las emociones para que no se comprendan las realidades, sino que se muevan voluntades de odio. Y en ese sentido se exaltan o se le da mayor valor a esos discursos de odio, que desafortunadamente también vemos que han sido aupados y apoyados por las religiones, incluyendo la católica. Y ahí tenemos una responsabilidad como parte de una comunidad, como parte de una creencia, también en señalar esas tendencias. Nada más ver que el papel que jugó la Iglesia, curiosamente, en la construcción de la paz, pero también en la negación de la paz. Y doy fe de ello en Antioquia, donde casi que se hizo un trabajo de cada parroquia para apostarle en el norte de Antioquia
a oponerse a la paz y con un discurso de odio. Y ahí tenemos un reto y es confrontarnos, decirnos las cosas, señalar las situaciones fraternalmente para de manera reflexiva transformarlas en función de lo humano, de a lo que estamos llamados, de nuestra misión transformadora. Tenemos entonces esos discursos de odio que hacen parte del vaciamiento de sentido y un avance de una suerte de lógica fascista social, de exclusión, señalamiento, como suertes de apartheid con migrantes, con la pobreza, con lo que llamaríamos una criminalización permanente contra la pobreza, contra la migración, contra todo aquello que me genere tensión. Lógico, están las dos miradas, también la apuesta de la iglesia desde abajo, desde los pueblos, en la reconstrucción de esas realidades. Pero también señalo la parte de los tiempos de desencanto. Y eso, todo eso sumado, va generando eso, tiempos de desencanto, en donde es necesario reactivar y renovar los compromisos y renovar los sentidos, sobre todo pensando también en las nuevas generaciones que han crecido en esta era del desencanto y pareciera que no hay futuro, pareciera que llegamos a un límite del sentido. Entonces ahí tenemos una apuesta grande. Si miramos desde los pueblos, ahora escuchaba los, las tensiones de los gobiernos progresistas, que igual siguen dentro de las lógicas de unos sistemas de poder hegemónicos y hegemonizados. Y peor aún, los gobiernos que han sido de ultraderecha, que niegan derechos, y no solamente niegan derechos, sino que exacerban los discursos del odio, incluso haciendo uso desafortunado de la fe o de las creencias. Tenemos las luchas de los pueblos y quiero centrarme ahí, las luchas de los pueblos por la defensa de la tierra, el territorio, el agua y la vida. Y ahí es donde yo encuentro una emergencia del sentido, un rebrote del sentido y de las dinámicas que mueven a las comunidades, que mueven a las nuevas generaciones, que mueven el corazón y el sentimiento por la defensa de la vida, la defensa del otro, la defensa de los empobrecidos, la defensa contra un sistema que permanece con o sin progresismos, un modelo económico extractivo, violento, que expulsa a la gente de sus territorios y que desconecta lo urbano de lo rural cuando ambos deben estar perfectamente articulados. Ese, ese rebrote del sentido que incluso termina a quienes vivimos en las urbes totalmente ajenos de esas disputas periféricas y en los territorios y de la cual depende nuestra vida, porque de ahí depende la pervivencia del agua, de los alimentos, de lo básico para existir. Esas luchas populares y luchas que podríamos llamarlos desde el sur, un sur político, de comunidades que hemos sido explotados, históricamente apabullados, pero que siguen resistiendo y que siguen defendiendo la vida a pesar de las contrariedades. Y ahí encontramos también un multicolor de la vida. Y lo llamativo es que en todos los procesos organizativos y populares que emergen, que defienden, Alfonso, sí, se cayó seguramente.
Sí, se desconectó. Espera un momentico que se cayó la señal. Ya, Alfonso, listo. No, él tiene el micrófono cerrado. ¿Dónde me quedé? Que quedé como hablando solo un rato. Sí, sí, claro. Bien, entonces decía que esas luchas populares, luchas desde abajo, en todas hay expresiones fuertísimas y lo piden, lo reclaman y lo ponen de frente, de expresiones de espiritualidad, de expresiones de su apego a una trascendencia, a una creencia espiritual diversa, plural, en la que debemos, creo, escuchar y entrar en un diálogo permanente, porque ahí encontramos emergencias de sentido y de propuestas organizativas de defensa de la vida del territorio y que hablan y que le hablan a las propuestas de vida cristianas, católicas. No son disonantes, se complementan y pueden entrar en articulación, deben entrar en articulación, porque se trata de la defensa de valores humanos, valores ecosociales, ecohumanos, y que los necesitamos hoy. Entonces creo que esa espiritualidad que vibra y está en los pueblos es la que permite darle la cara, darle la vuelta al tiempo del desencanto, porque sí hay opciones. Lo que tenemos es que abrirnos a una diversidad de expresiones y de comprensiones. Y ahí, en ese lugar es donde encontramos que el concepto de participación nos cambia porque en realidad nos pone a pensar en el diálogo de cosmovisiones, de cosmologías, de cosmogonías, de formas de entender y explicar la vida completamente diferentes, pero que se pueden complementar. Y ahí hay un reto gigante, no de imposición, sino de una construcción colectiva. Y ahí tendremos también que poner en suspenso o también cuestionar algunas de nuestras creencias o algunos de nuestros marcos de referencia con los que tal vez hemos caminado y que hoy entran a tensionarnos, y ahí es donde está lo rico de este caminar en la vida. Y ahí es donde digo, ese desencanto se voltea, se transforma en una apuesta esperanzadora. Creo que tenemos que dar ese giro, creo que hay que hacer una fuerza pedagógica eh, bastante profunda para poder transformar nuestras dinámicas, también formativas, que terminan siendo impositivas. Imponer solo la visión occidental, solo una mirada, solo una forma, y casi que es una manera binaria, o es bueno o es mal, o es bonito o es feo, y por ahí no es. Es ya evidente que hacia allá nos lleva el sistema, porque es más fácil poder orientarnos una decisión. Y ahí tenemos que tener una postura muy crítica, de apertura, de diálogo intercultural, de diálogo permanente, para poder construir desde abajo propuestas de sentido que rompan el desencanto. Muchas gracias. Muy bien, Alfonso. Exactamente los 15 minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, llegó el momento para el diálogo, la conversación. Yo le pediría, pues, entonces a nuestros invitados, al doctor José Arturo, al doctor Pablo y al doctor Alfonso, que nos enciendan sus cámaras y nos mantengamos atentos a las preguntas. Llegó el momento de las preguntas, entonces se pueden levantar su mano, abrir sus micrófonos y preguntar directamente. Si la pregunta es para el doctor Arturo, para el doctor Pablo o para el doctor Alfonso. Ustedes dirán para quién va la pregunta dirigida, o la pregunta puede ser para los tres. ¿Listos? Entonces levanten sus manos o abran sus micrófonos y directamente hagan las preguntas. Muy bien, Carlos. Abra por favor su cámara también para que lo puedan ver y conocer y saber de dónde nos pregunta. Bueno, tengo tres preguntitas para los tres expositores. Para el doctor José Arturo Luna, le pregunto, los hombres, las mujeres de fe católica, ¿por qué no participan en política? Yo un poquito. Por ejemplo, yo no he visto que
católicos, hombres, mujeres, digan, yo soy católica, pertenezco al Congreso, pertenezco voy a trabajar en la alcaldía, así como lo hace, por ejemplo, el partido Mira. Esta es para el doctor Luna. La segunda pregunta va para el doctor Pablo, relacionado con el miedo. ¿Qué podemos hacer nosotros para quitarle el miedo a la comunidad? Y la tercera pregunta va para el doctor Alfonso. Él utiliza el calificativo empobrecido y no pobre. Gracias. Bueno, gracias, Carlos, por esta pregunta. Bueno, bueno, primero que todo, recordemos que la participación en política, por lo menos política, llamémosla política, porque es que hay una política que es de las actividades sociales, ¿no es cierto? O sea, la política en general, teniendo en cuenta el significado polis, es la administración de la ciudad. Luego hay una política participativa relacional que es la de las comunidades sociales, ¿no? Ya hay una política que es más la parlamentaria, presidencial, no, consejos, senados, en fin. Pero en general la política, la participación política en Colombia es baja. Repito, en las dos líneas es baja la participación, o sea, hay poca participación, sí, o sea, lo que es la democracia participativa relacional es poca en Colombia. Y también hay cálculos que hablan como un 40-50% de no participación política en las elecciones. Sabemos que hay una abstención muy grande. Creemos que tiene que ver mucho con la falta de educación. Hay falta de educación, por ejemplo. Por eso sería fundamental que todos tuviéramos educación, primaria, bachillerato, universidad, en gran medida. Eso será fundamental, porque las personas que no tienen gran educación, que no tienen que son muy analfabetas, digamos, que escasamente terminan la primaria, que escasamente termina el bachillerato, pues hay una desidia por la participación política. Entonces creemos que hace falta una cultura, ¿no? Una educación para participar en política. Y el otro punto que yo veo ahí es que también en este momento hay un problema de tiempo, es decir, la gente está tan golpeada, tan pensando cómo consigue la comida, la cultura del rebusque, digamos, la cultura del rebusque, la gente no tiene tiempo de pensar en política ni participar porque tiene que pensar es en medio comer. Recuérdense que en Colombia calculan que hay varios millones de personas que comen 2 veces al día. Y hay también algunos millones de personas que en Colombia comen escasamente una vez al día. Entonces, la pobre gente que hace, no, tratar de comer, no pensar en política. No, hay una causa estructural de la miseria, la falta de cultura política, la falta de educación, ¿no? También. Eso serían algunas inquietudes, Carlos. Gracias. Bueno, creo que me toca porque mencionaste en el segundo lugar. Y coincido con lo que dice José Arturo. En México está la situación igual. Acá no hay participación política, y con eso voy a responder lo del miedo. No hay participación política del cristiano, del católico, o la que hay es poca, pero escondida. ¿Por qué? Porque como es un estado laico, está prohibidísimo. Yo todavía recuerdo que en el himno de Colombia vienen algunos versos en donde hay una profesión de fe. Acá en México está prohibidísimo mezclar algo que tenga que ver la palabra Dios o culto con Estado, porque si no, pues te cierran las puertas, entonces ya no puedes hacer nada y nos vamos a lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto es que no sepan que soy católico, que soy cristiano, porque si no, ya no va a tener carrera política. Tristemente, así se vive en México y así lo viven muchos. Pero, ¿cómo podemos vencer el miedo? El miedo lo tenemos que vencer a fuerza de conocimiento. Tenemos que prepararnos. Ciertamente, la oración de la lluvia, me encanta el último pedacito de la oración de la lluvia que se recita aquí en México, que dice, y una vez asegurado el sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos, que es lo mismo de primero comer que ser cristiano, lo que también nos decía José Arturo.
pues que la gente que tiene hambre no va a pensar en cuestiones trascendentales, no va a pensar en vamos a participar. Hay un compradero de voluntades electorales en México descaradísimo. Y es que es lógico y es obvio. Si yo tengo a mi niño enfermo, tiene una gripa que no se la puedo bajar, trae una fiebre, llega un cuate y me dice, por 500 pesos, dame tu credencial de elector para votar, y tienen los 500 pesos, pues sí, el discurso de no lo vendas porque por 500 pesos te van a fregar 6 años, pues se vuelve nada, porque a mí me interesa vivir hoy y que mi hijo hoy ya no tenga fiebre, que mi hijo hoy pueda comer. Ya no me interesa lo de mañana, pero sí necesitamos formar conciencias para poder formar voluntades, para poder tener ideales altos, para que realmente todo lo que nos dice nuestra fe, todo lo que nos enseñan en el catecismo, pues no nada más sea una cuestión dogmática, sino también práctica, que sepamos que podemos relacionarlo con la vida práctica. Y con esto, con estos ideales, pues salir a dar la cara. La participación política, ya hablando pragmáticamente, pues no es para todos. ¿Por qué? Porque habrá quienes van a tener que dedicarse a hacer otras cuestiones y esa es una realidad. Ya hablando política partidistamente, dentro de una función de gobierno. Pero sí tenemos que buscar que cada vez sean más cristianos que lleguen a ocupar estos puestos de poder para que desde estos puestos de poder, cuidado y ojo, no hagan un estado confesional, porque eso sería lo peor que le podría pasar a nuestras iglesias domésticas, a nuestra iglesia en México, en Colombia, en Costa Rica, en el país que sea. Si se genera un estado confesional, va a ser fatídico. Le vamos a hacer más daño a la iglesia que bien, pero sí que los valores y los principios que la Santa Madre Iglesia nos ha transmitido y que el Evangelio nos ha enseñado sean los que permeen dentro de la comunidad. Y para eso necesitamos formar políticos. Y para formar políticos necesitamos generar conciencias. Y la doctrina social de la Iglesia yo creo que es una herramienta, un instrumento maravilloso que lamentablemente ha sido muy desestimado y poco utilizado. Gracias. Muy bien, Alfonso está intentando conectarse, tuvo problemas con la conectividad, entonces mientras él se intenta conectar, a ver si puede regresar, eh, podemos seguir conversando con el doctor Arturo y el doctor Pablo. Entonces, abiertos los micrófonos. ¿Quién más tiene preguntas o quiere hacer alguna intervención o quiere compartir? Delcy, por favor, gracias. Y luego Bilda. Perfecto, Delcy, por favor, sus cámaras. Traten de abrir sus cámaras para que los puedan Qué ver. pena, tengo problemas con la Ok, cámara. ok, listo, dale. Bueno, aparte de una pregunta, es una pequeña intervención que yo tengo en lo personal. Yo soy de esas que hace parte de ese grupo, de esos colombianos que no creen en la paz. ¿Por qué no creo yo en los diálogos de la paz? Yo desafortunadamente vengo de una región que ha sido muy azotada por la violencia, que es el Urabá antioqueño, que para nadie es un secreto en lo que fue los 60, los 70, los 80, grandes masacres. A raíz de esa violencia nosotros tuvimos que salir de nuestra tierra y ese desarraigo de mi tierra natal. Entonces, pasa con las autodefensas. Cuando asesinan a Carlos Castaño, de ahí sale cualquier cantidad de grupo armado al margen de la ley. Se perdió ya entonces lo que eran las Autodefensas Unidas de Colombia, salieron los urabeños, salieron las Águilas Negras, o sea, lo que es el Urabá antioqueño, Córdoba, está plagado de esta milicia, por decirlo así. Vienen los diálogos de la FARC, no hubo un perdón, no hubo un arrepentimiento, no hubo una verdad. ¿Y qué salió? Más grupos al margen de la ley en Colombia. Entonces, es muy difícil cuando uno lo vive de cerca, que lo vive en persona y que uno diga, hombre, a estas alturas de la vida todavía no haya verdad. Todavía no se han sincerado este señor Mancuso a decir en realidad esas mamás que están buscando a sus hijos desesperadas.
que no tienen una razón, no tienen una información, dónde se encuentran, si es que están vivos, si es que están muertos. Es muy difícil creer en la paz en nuestro país. Y a mí de eso yo no me siento orgullosa, pero sí me duele de saber que no hay una verdad en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Quién más tenía pregunta? Ok, abran sus micrófonos y pues, es el momento para preguntar. Entonces, Yo quisiera hacer un comentario rápidamente a lo que decía Delcy. ok, Mira, en México estamos viviendo exactamente con los diálogos sociales por la paz lo que tú estás mencionando. Los grupos de autodefensa que empiezan a gestionarse en distintos lugares, o sea, infinidad de fenómenos que creo yo, por la experiencia y la historia que ha tenido Colombia, pues es un copy-pega, digámoslo de alguna manera, acá en México. Y ciertamente, y es bien importante mencionarlo, aparecen mercenarios en todos lados, o sea, mercenarios políticos, mercenarios sociales, mercenarios dentro de la misma iglesia, que utilizan bandera, en este caso utilizan como bandera falsa, una causa noble o justa para llegarse a sí mismos. Pero, por ejemplo, lo que sí puedo rescatar, y yo también soy de las personas que piensa que es muy complicado porque estás hablando de un mundo de cabezas, un mundo de opiniones, un mundo de pensamientos y ponernos de acuerdo tantas personas es muy complicado y al final de cuentas cada quien que vaya llegando va a buscar sus propios intereses. O sea, podría parecer realmente algo desalentador, pero algo que motiva mucho, que te puedo compartir. Ahora, hace 3 semanas estuvimos en el estado de Puebla, en México, donde se reunieron la mayoría de las diócesis con los resultados de los diálogos que se hicieron en la República Mexicana. Y escuchando a madres buscadoras, escuchando a activistas, o sea, personas que han estado en el campo viviendo día a día estas circunstancias, mencionaban algo muy importante, y es aquí donde la iglesia va a jugar un papel fundamental. A lo mejor en las autoridades políticas no se cree, a lo mejor en algunas autoridades sociales o civiles no se cree, a lo mejor en muchas personas no podemos creer, pero la iglesia como tal, como institución, todavía tiene esa credibilidad para ser quien encauce o quien encamine en este caso ese diálogo para el perdón, para la reconciliación, para encontrar la paz. Entonces no debemos de perder la esperanza y nosotros, pues por simple hecho de ser bautizados y formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, pues desde la iglesia busquémoslo, y eso también es participación política y participación ciudadana. Es cuanto lo que quería agregar. gracias, Pablo. Muy bien, Arturo Castillo, luego padre Luis Fernando, luego Ana Belén y luego Rosa. Padre Arturo, perdón. Pues, buenas noches para todos. Bueno, tengo algunas reflexiones y algunas preguntas muy concretas, ¿no? Primero, preguntarle a Arturo, en la primera intervención, nosotros sabemos que el conflicto Israel-Palestina es un conflicto complejo, ¿no? Con raíces religiosas, también con raíces políticas y con situaciones muy diversas, pero que igualmente, cuando vemos una situación tan crítica con lo que ha pasado últimamente en el tema de Israel y Palestina, donde este grupo Hamas tomó una actitud muy lamentable, ¿no? Pero que tiene de pronto un detonante histórico a partir de una sistematización de vulneración de derechos por parte de Israel según algún tipo de criterios. Nosotros también nos toca desde la comunidad internacional cuál debe ser la posición de incidencia y qué estrategias se deben implementar para evitar una escalada de un conflicto que sabemos que ha llegado a un punto bastante crítico y que pone en riesgo la estabilidad del Medio Oriente, ¿no? A partir de los intereses que ahí se mueven. Entonces es importante saber cuál es el compromiso de la comunidad internacional y también tener en cuenta cuando el pronunciamiento que Petro hace, que tiene un carácter muy ponderado, donde llama a un consenso para construir la paz y tiene una mirada distinta y diferente. Vemos cómo los medios estratégicamente empiezan a tergiversar y utilizar cosas que no nos parecen, a mí no me parecen adecuadas, porque estamos planteando precisamente humanizar los conflictos y poner la vida por delante como algo precioso y válido.
no es ponernos de un lado o de otro, sino poner la vida por delante. Entonces ese es un principio cristiano, cómo ponemos la vida por delante y qué reflexiones podemos hacer frente a eso. Lo segundo que nos plantean, y nos los hablaba el compañero, el padre Pablo de México, es el tema de la participación ciudadana y la participación política. Y nos hablaba del analfabetismo político también que hay en México. Yo pienso que nosotros en materia de participación ciudadana y participación política en Colombia hemos avanzado mucho en materia legislativa. Lo que nos falta a nosotros es un empoderamiento desde la ciudadanía activa, donde somos todavía muchos residentes y pocos ciudadanos. Eso es importante porque la participación ciudadana y la participación política, de la mano del cristiano con principios y con valores, puede ser un mecanismo de gran transformación social y comunitaria, porque es importante, y para nadie es un secreto, que el Estado nuestro es un Estado participativo y democrático, y en la medida en que el ciudadano participe, vendrán transformaciones sociales. Y otra pregunta para Alonso, otra reflexión, es que frente al desencanto y todo lo que él ha planteado, ¿qué hacer para no perder la esperanza? Porque nosotros a veces encontramos en una situación, en una lectura, ahí va la compañera, que no cree en la paz. Entonces la paz no tiene fórmulas. Yo digo que la paz no tiene fórmulas, la paz no tiene a veces una ruta, no tiene a veces unos puentes. La paz se construye con hombres de buena voluntad que ponen la vida por delante y ponen los intereses superiores del bien común por delante. Entonces la paz es un camino y no sabemos exactamente cuál es el camino. Entonces nos toca construirlo entre todos, porque a veces por temor o por miedo no avanzamos. Entonces tenemos que avanzar. Yo sé que construir la paz en medio de tantas dificultades, diferencias ideológicas, criterios, partidos políticos y tensiones como tenemos nosotros en este país es complejo, pero nos toca como cristianos dar el paso adelante. El paso hacia adelante que nos permita construir esos consensos y esos acuerdos sobre cosas fundamentales que hoy se requiere para construir la paz, porque la paz es un camino, es acción de todos. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Les propongo a nuestros invitados recoger las preguntas y luego cada uno responde el bloque de preguntas. Escuchamos al padre Luis Fernando, por favor. Gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Agradezco mucho a los tres ponentes por las luces y las directrices pues, que nos comparten en cuanto a cuál es nuestro compromiso político cristiano en tiempos de desesperanza, ¿no? Simplemente no quisiera agregar un comentario y es pues el hecho de que cuando uno, yo que he tenido la oportunidad de estudiar un poco la filosofía política, y en ella este autor contemporáneo que ya falleció hace unos años, norteamericano, John Rawls, con su libro Una justicia política, uno allí se da cuenta cómo este autor plantea precisamente unos mínimos para uno poder decir que uno actúa con libertad. Mientras una persona, una familia no tenga satisfechas sus necesidades básicas, que sería lo mínimo que se pediría en una sociedad, es muy difícil que la gente participe realmente en política y que pueda realmente hacer lo que le corresponde como cristiano o como ciudadano sin tener que tener alguna cuestión de orden religioso. Entonces simplemente quería decir eso, que es muy triste ver en nuestros países como esos mínimos, esas necesidades básicas no están satisfechas, y por eso este autor se atreve a decir que incluso son personas que en cierta forma no manejan un campo de la libertad muy amplio porque están sujetas, están esclavizadas, están envueltas y absortas en cómo satisfacer las necesidades básicas y cómo llevar un plato de comida a la casa. Entonces, muy difícil que un pueblo en esas condiciones pueda participar en política. Muchas gracias. Gracias, Fray Luis Fernando. Rosa. Buenas noches. Gracias por este espacio. Espero que, digamos, continúe con regularidad y que podamos, como estamos prácticamente a 19 días de elecciones para alcaldes, juntas de acción local y concejales. Entonces, sería muy importante que pudiéramos, no sé si todos tenemos conocimiento,
Desde el 10 de septiembre, Cristovisión viene haciendo un programa a las 6 de la tarde que se llama Tertulia Popular. Había entendido al principio que se llamaba Tertulia Ciudadana, y se han tratado temas como la migración y como el analfabetismo político, llamémoslo así. De pronto no es la expresión que utilizaron, pero no se trata ni de candidatos, ni en los programas que yo he visto al menos, ni de partidos políticos, sino como de esa conciencia ciudadana. Entonces, en la parte de la democracia nuestra, pues prácticamente ha sido representativa y no nos hemos sentido muchas veces representados. Entonces tendríamos que pasar a una democracia más participativa, y es cierto que realmente el hecho de que digamos, no estemos privados de la libertad, no quiere decir que tengamos plena libertad, ¿no? En el sentido de que la falta de poder la gente cubrir sus necesidades básicas, entonces hace que se desentienda de sus derechos civiles y de su participación para mejorar la calidad de vida. Yo llamaría la atención sobre dos puntos. Uno es la educación, pero la educación como la tenemos realmente pues tendría que sufrir una transformación profunda, en el sentido de, por ejemplo, si nos miramos las personas que hemos tenido la fortuna de recibir educación formal, incluso universitaria, nunca hemos tenido verdadera formación respecto al manejo del dinero, por ejemplo. Entonces, hay personas que han tomado, digamos, decisiones o han hecho elecciones que no les han favorecido, pero el tema del manejo del dinero, el tema de cómo, es decir, pienso que en la familia, la iglesia y la sociedad se debería, por ejemplo, mirar ese tipo de cosas. Cuando cuando se miran las causas de separación en las familias, como la mayor causa, se entiende que son ese tipo de problemas que se refieren a cómo manejan el dinero en la pareja. Resulta, pues, para mí sorprendente que esa sea la mayor causa por encima de, por ejemplo, infidelidades. Ahora, yo me encuentro con gente que me dice, estoy viviendo en tal parte, en una vereda de Boyacá, por decir algo, y vemos que la gente trabaja como animales, pero luego el fin de semana va y se bebe toda la plata de lo que se ganó, y después no tiene ni para vestirse, ni para comer, ni para la educación de los hijos, ni para la salud, ni para nada. Entonces, pienso que una cosa de la que adolecemos mucho, que tendríamos que entrar como a tener presente, es que debemos elevar el nivel de lectura, que debemos de bajar de pronto la cantidad de tiempo que invertimos en ver supuestamente noticias, porque generalmente lo que producen los noticieros son una sensación de impotencia, de rabia, de desesperanza, como de pánico, que se construye. Entonces digo yo, si nosotros miramos los países que llaman de primer mundo, el índice de lectura es de 40 libros más o menos al año, y nosotros tenemos un índice de lectura de medio libro al año.
Más Rosa, importante, sí, Rosa, muchas gracias que por el tiempo, para que no nos alarguemos. gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. Sé que esto nos despierta las ganas de conversar y de compartir nuestras ideas, pero estamos con un tiempo muy limitado. Gracias, Rosa, por tus aportes, que creo que coinciden con lo que nuestros expositores nos están compartiendo en el día de hoy. Hermana Marixa, preguntas rápido, por favor. Sor Marixa, gracias. Bueno, yo quería referirme a Alfonso porque me parece que en el momento actual tenemos que descubrir las metodologías, porque yo sí creo que somos ignorantes más que analfabetas, porque ya la palabra analfabeta en la sociedad actual no pega. Y también la oración del sínodo habla de que somos ignorantes. Entonces, cuando él dice que nosotros, que él ha encontrado, que la llama dinámica. Hay una realidad basada en mentiras que mueve las emociones para nosotros no comprender la realidad y para crear un odio entre nosotros. Ese fue el sistema que utilizó, sin que esté en contra o a favor de Petro, no tengo problema con él, pero el que utilizó la campaña. Varias campañas utilizan eso. Luego nosotros a los jóvenes les hablamos desde el Evangelio. No estoy en contra del Evangelio, me maravilla el Evangelio. Pero los fariseos y Jesús, cuando se encontraron para decirse cómo era que se veían y cuáles eran los procesos. Luego yo hago un llamado y me gustaría, no sé si en alguno de los otros encuentros, profundizar las metodologías que nosotros encontramos. Segundo, quisiera decir que para la sociedad actual, creo que ya no se habla de muchos conocimientos que tengo yo, sino de los saberes experienciales, porque si yo me voy a encontrar con alguien y le voy a decir que porque no he estudiado, y muchos no han estudiado, y hablan de la experiencia, de la forma de ver el mundo, porque han visto la metodología que han utilizado las guerrillas, las FARC, toda esa gente, porque han visto muy cerca. Entonces yo digo que también nosotros tenemos que hacer cambio de lenguaje para que el otro se sienta que él también sabe. Y de pronto desde la experiencia llega a una síntesis más fuerte que nosotros mismos. Bueno, por ahora lo dejo ahí. Invito a reflexionar sobre las metodologías. Sor Marixa, muchas gracias por el aporte en esta noche. Les voy a dar un minuto a cada uno. Doctor Arturo, doctor Pablo y doctor Alfonso. Qué pena con ustedes, se lo estamos cerrando, entonces les voy a dar un minuto. Yo creo, aquí no se agota el tema, y eso siempre se los hemos dicho, aquí no se agota el tema, aquí apenas es las ganas para que ustedes lean, para que ustedes profundicen, para que ustedes vean noticias, para que ustedes entren en todo este diálogo de saberes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, doctor Arturo, en este orden, doctor Pablo y cierra el doctor Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, un minuto cada uno. Bueno, para Arturo, hay que reformar la ONU hay que reformarla, hay que potencializar los BRICS y eso. Para el padre Luis Fernando, estoy totalmente de acuerdo. El Papa decía techo, tierra y trabajo. Si no hay eso, es muy difícil pedir a la gente. O sea, techo, tierra y trabajo para el padre Luis Fernando. Bueno, Rosa, y a la persona que habló en primera instancia, una señora del Urabá antioqueño, yo soy optimista por la paz en Colombia. Yo sí soy optimista de que vamos a salir de estas guerras. Soy optimista porque la iglesia se la ha jugado y la iglesia se la está jugando por la paz y también el gobierno se la está jugando por la paz. Soy optimista que vamos a salir. Gracias, muy amable, muy amable. Muy bien, doctor Pablo, un minuto. Bueno, hacía a grandes rasgos, respondiendo un poquito a todos, el principal problema que tenemos es la pobreza, pero no nada más es la pobreza económica, o sea, hay que irnos a la amplitud, o sea, es una pobreza en todos sus sentidos, llegando hasta la humana. Entonces, por ahí, el empoderamiento de la ciudadanía, cómo generar una transformación social, por ahí hablaba también el padre Luis Fernando, la participación política. Yo creo que es importante que si ya tenemos una formación política y ciudadana en algunos centros, en algunas comunidades, en algunas parroquias, llevemos esta formación a la acción, porque el conocer sin hacer no sirve. El conocer haciendo enriquece. Y esto también habla un poquito de lo de la experiencia que decía Maritza, ¿no? Que decía Maritza.
Entonces, busquemos hacer proyectos de incidencia social, de reconstrucción del tejido social, en donde las personas en las comunidades sean los participantes de su transformación, sean los verdaderos autores de su transformación social, que sean los que vayan generando esa dinámica, y eso los va a llevar a la participación política. Si tú haces un proyecto integral que tenga como base los pilares y principios de la doctrina social, difícilmente vas a generar personas que no puedan participar. ¿Por qué? Porque vas a estar buscando dar solución a los problemas y necesidades mínimas y básicas que tiene esa misma comunidad, porque es lo que viven todos los días. No podemos llegar desde afuera queriendo dar soluciones a un lugar en el que no vivimos, en el que no estamos, porque eso es jugarle al Salvador y es la peor estupidez que podemos hacer. Tenemos que estar, de las personas que estamos desde ese lugar, tenemos que ser las que transformamos. Y bueno, recordemos también que por ahí nuestra Santísima Madre, la Virgen de Fátima, dijo, al final de los tiempos, no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero siempre vivimos en clave escatológica. La batalla será contra la vida y contra la familia. Lo estamos viviendo. Destruye la familia, destruye esa célula básica de la sociedad y difícilmente vas a tener una sociedad que pueda trabajar en comunión. Por eso también es importante que rescatemos este valor de la vida, de la familia, y busquemos y trabajemos para que las familias vuelvan a ser lo que son, fuentes de vida. Gracias. Gracias, doctor Pablo. Doctor Alfonso, gracias. Y cerramos en esta noche. Les pido, por favor, a tanto al doctor José Arturo como al doctor Pablo, si pueden, están pidiendo sus correos electrónicos en el chat de Zoom para que ustedes puedan, sí, para que los estudiantes puedan comunicarse con ustedes. Entonces, hay quienes me están preguntando, por lo menos sus correos electrónicos para que puedan comunicarse con ustedes. Doctor Alfonso. Bien, invitarlos también, Miguel, si es posible compartirles el documento sobre la visión de paz que tiene el episcopado colombiano, Correcto. el lanzamiento de la revista El Ágora, que Con es mucho clave gusto. que gracias hermano, que es clave que lo escuchen, es una invitación a que lo miren, lo escuchen, porque queda claro cuál ha sido el viraje y cómo se ha ido transformando la mirada de paz, la concepción de paz del episcopado, y nos va a dar muchas claves de lectura. Su esencia es la participación y la paz van de la mano. Es decir, no puedo pedir una paz que me venga caída de no sé dónde, sino que se construye día a día, es con los demás, con las organizaciones, construyendo comunidad de base, y en esa comunidad de base poder interpretar la realidad y desde ahí tomar decisiones que la transformen. Ahí empiezo, son los microespacios desde donde yo también puedo empezar a ejercer procesos de transformación, pero a la vez estar atento de lo que ocurre en el mundo, tener capacidad de análisis que también se construye en colectivo, criterios para poder acercarse a esa realidad, para poder tomar decisiones que anclen eso que estoy haciendo en el micro con lo que va sucediendo en lo macro. Entonces, esa ya es una tarea nuestra y no es de 2, 3 días, es de toda la vida, incluso es generacional. Le transmitimos a una nueva generación para que siga esos procesos. Es decir, es constante, es permanente. Y ahí tenemos unos retos valiosos. Y invitarlos e invitarlas a acercarse, tener mayor información sobre los procesos de participación que se abrieron con el acuerdo número 9 entre el ELN y el gobierno. Es maravilloso, ya arrancaron, por lo menos en esta primera fase, 10 espacios regionales y 15 sectoriales, cada uno multiplíquelo por 3, de donde va a salir el plan de participación del 2024 y 2025. Un escenario, no es el escenario, es un escenario, y valioso que nos pongamos ahí en articulación para poder apostar desde las comunidades, de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Gracias. Doctor Alfonso, muchas gracias. No olvide dejarnos en el chat, por favor, su correo electrónico. Hay personas interesadas en conversar con ustedes, entonces, por favor, regálenos en el chat de Zoom su correo electrónico para que la gente, nuestros estudiantes y los invitados en el día de hoy se puedan conectar con ustedes. A todos, muchísimas gracias. Es apenas una abrebocas, La semana entrante, el miércoles 18, vamos a tener un invitado especial, va a estar la MOE. La MOE va a estar presentándonos cómo llegamos a las elecciones
del 2023. ¿Cómo llegamos? Entonces va a ser una sesión bien interesante. Ojalá también se compartan, cuando yo les envíe las invitaciones, compartan porque es interesante cómo Colombia llega a sus elecciones en el 2023. Eso va a ser el miércoles 18. La semana entrante tendremos 3 días importantes, 2 de clase y uno donde la MOE nos va a acompañar presentándonos estos resultados, estos mapas electorales que hay, que son tan interesantes que nosotros conozcamos y sepamos cómo llegamos a estas elecciones de gobernadores y alcaldes en nuestro país. A todos muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial, doctor José Arturo. Gracias. Doctor José Arturo, comentarle que Alfonso Insuasti también fue estudiante suyo. Nosotros fuimos, Alfonso, nosotros sí, fuimos, Medellín, sí, Alfonso, nosotros fuimos, Medellín, sí, gracias. Nosotros fuimos estudiantes suyos acá. Fue nuestro profesor de psicología. Gracias, doctor Arturo, bueno, por gracias, esa formación, por compartir con nosotros en esta noche. Doctor Pablo, gracias ya desde Zacatecas, México. Gracias por compartir con nosotros desde esa experiencia tan especial, desde la cultura mexicana, como usted decía también, desde esa experiencia de la morenita, como le decimos en Latinoamérica. Gracias por compartir con nosotros, así se construye país, así se construye también política para nuestras comunidades. Muchísimas gracias, doctor Alfonso, por acompañarnos. Sé todas sus responsabilidades y cantidad de cosas que tiene en este momento, pero gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Claro que sí, voy a compartir. Es una grabación de la presentación de la investigación de la revista Ágora, que la distribuye la Universidad de San Buenaventura de Medellín, una investigación bien interesante, el papel de la Iglesia en la construcción de la paz en Colombia. Igual voy a compartirles el artículo de la revista para quienes quieran seguir profundizando. A todos, muchísimas gracias. Les deseamos un feliz descanso, feliz noche. Si me regalan su cámara para tomar una fotografía de registro de las personas que quedan en este momento. Gracias. Mónica se está peinando. Muy bien, Mónica. Muy bien. Gracias. Eso, a los que puedan prender sus cámaras, todos los que puedan prender, Sor Marix, a todos los que puedan prender sus cámaras, por favor, muchas gracias, para que podamos compartir un registro fotográfico en esta noche. A todos, de verdad, muchísimas gracias. No tengo cámara en mi computador, sino en el teléfono. Ok, bueno, muchísimas gracias. Listo, Gracias, ya vamos a ver. Ok, regáleme una última, Ahí lo por estamos favor. viendo. A eso, muy bien. Ahí está perfecto, mire, Sor Marisa, muy bien, elegantísima. Muy bien, perfecto, ¿no? Eso sí, sonrisa, porque a esta hora uno sonreír es como complicado. Estamos cansados, pero gracias de verdad por compartir con nosotros en esta noche. Entonces, les deseamos un feliz descanso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hasta mañana, que descanse. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Mañana, muchas gracias. Mañana, Adiós, muchas adiós. gracias. Muy interesante. Pablo, muchas gracias, hermano. Bendiciones. Saludos allá a Víctor Chávez, en Ciudad de México. Sí. Hombre, Muchas gracias bendiciones. también a ustedes. Hasta luego. Para Heriberto, hermano, muchas gracias. Pase bien. Una feliz noche. Feliz noche para todos y todas. Gracias. Bueno, que pasen una buena noche, Bueno, que gracias. descansen. Volvemos a ver. Muchas gracias. Sí, señora, gracias.